Tienes 845 ladrillos decorativos entregados en tu casa y colocados en tu camino de entrada. Necesitas mover todos los ladrillos a tu patio trasero. Mueves pocos ladrillos a mano y decides rápidamente. Eso tomará una eternidad, así que ve a comprar una carretilla para transportar el resto. Decides seguir su ritmo arrastrando 5 carretillas llenas de ladrillos cada hora. Después de 4 horas, has determinado que te has mudado 245 ladrillos al patio trasero. Después de 7 horas, ha trasladado 425 ladrillos al patio trasero. La primera pregunta es, ¿cuántos ladrillos por hora estás moviendo con la carretilla? Y este valor es en realidad la pendiente de nuestra ecuación lineal, donde si tenemos una forma de intercepción de pendiente de ecuación lineal, si es la forma, y es igual a mx más b. Donde m es la pendiente, que es la tasa de cambio constante o, en este caso, el número de ladrillos movidos por hora. B es la intersección vertical, donde el valor cuando la entrada inicial o en este caso x es igual a 0. Volviendo a la información dada, lo primero que debe notar es que nos preocupa la cantidad de ladrillos por hora. Realmente no nos importa que esté transportando 5 carretillas llenas de ladrillos por hora. Solo nos importa que después de 4 horas, haya determinado que se habían movido 245 ladrillos y después de 7 horas, haya determinado se habían movido 425 ladrillos. Primero veamos esta información en pares ordenados. Entonces, el primer punto sería 4,245. Porque después de 4 horas, se habían movido 245 ladrillos, o podemos decir que cuando la entrada es de 4 horas, la salida es de 245 ladrillos movidos. Y después de 7 horas, se han movido 425 ladrillos. Entonces, el segundo par ordenado sería 7,425. Ahora para este problema, vamos a encontrar una función lineal en forma de q de t. Entonces pueden decir que la entrada sería t, la primera coordenada. Y la salida sería q de t, la cantidad de ladrillos movidos. Ahora que tenemos los dos pares ordenados, podemos encontrar la pendiente o el número de ladrillos movidos por hora usando la carretilla, determinando el cambio en el valor de la función, dividido por el cambio en la entrada. O en nuestro caso, tendríamos la pendiente igual al cambio en q o q de t, dividido por el cambio de t. Entonces, para el cambio de q tendríamos 425 menos 245. Y para el cambio de t tendríamos 7 menos 4. Entonces tenemos 180 divididos por 3. Lo que equivale a 60. Lo que significa que estás moviendo 60 ladrillos por hora usando la carretilla. Entonces su respuesta sería, estoy moviendo 60 ladrillos por hora usando la carretilla. Y de nuevo, vamos a registrar aquí que tenemos m, la pendiente es igual a 60. O si queremos 60 ladrillos por hora. Ahora la segunda pregunta es, ¿cuántos ladrillos moviste a mano antes de comenzar a usar la carretilla? Este valor en realidad va a ser la intersección vertical, a menudo conocida como la intersección A de una ecuación lineal. Encontraremos esto algebraicamente en la siguiente parte. Intentemos encontrarlo lógicamente. Si ahora sabemos que estás moviendo 60 ladrillos por hora y después de 4 horas de haber movido 245 ladrillos, podemos usar esta información para trabajar hacia atrás para determinar cuántos ladrillos movió al inicio, lo que sería en 0 horas. Así que seguiremos adelante y usaremos este primer punto. Podríamos usar una segunda, pero sigamos adelante y usemos la primera. Y el hecho de que sabemos que la pendiente es igual a 60. Entonces, queremos determinar cuántos ladrillos te habías mudado a las 3 horas. Tenemos que restar 60 una vez. Si quisiéramos determinar cuántos ladrillos movió en menos de 2 horas, tendríamos que restar 62 veces, y así sucesivamente. Entonces, si nuestro objetivo es determinar la cantidad de ladrillos movidos cuando el tiempo es igual a 0 antes de comenzar a usar la carretilla, podríamos tomar la cantidad movida a las 4 horas, 245. Y resta 4 veces 60 para determinar cuántos ladrillos se movieron en el tiempo 0. Nuevamente, restamos 4 veces 60 porque se eliminaron 245 ladrillos después de 4 horas. Queremos saber cuántos se trasladaron después de 0 horas. Entonces tenemos que restar 4 60 segundos, entonces esto sería 245 menos 240, lo que equivale a 5. Entonces, su respuesta sería, moví 5 ladrillos a mano antes de comenzar a usar la carretilla. Ahora la siguiente parte nos pide que escribamos la ecuación lineal. Eso representa esta situación. Se nos pide que escribamos la ecuación en forma de q de t es igual a mt más b.
donde ya sabemos Q de T es la cantidad de ladrillos movidos después de T horas usando la carretilla. Bueno, ya sabemos que M, la pendiente, es igual a 60 y en realidad ya sabemos, la intersección vertical es 5. Pero supongamos que no sabíamos que la intersección vertical era 5. Podríamos configurar esto como Q de T es igual a 60 toneladas más B. Y ahora podríamos usar uno de nuestros puntos para determinar el valor de B. Nuevamente, recuerde que la primera coordenada es T, y la segunda coordenada es Q de T. Podríamos usar cualquier punto, pero para ver la conexión de la parte anterior, usemos este primer punto nuevamente. Así que sustituiremos 245 por Q de T y 4 por T. Entonces tendríamos 245 igual 60 veces 4 más B. Esto se ve muy similar a la última parte. Tenemos 245 es igual a 240 más B. Restando 240 en ambos lados. Podemos ver que la intersección vertical es 5. Entonces, si sabemos que la pendiente es igual a 60, y la intersección vertical es igual a 5, tendríamos Q de T es igual a 60 toneladas más 5. Y ahora para la última parte, queremos encontrar el valor de T o cuántas horas tomará hasta Q de T, la cantidad de ladrillos, es igual a 845. Recuerde que esta es la cantidad total de ladrillos que había entregado. Entonces, lo que haremos es usar una ecuación lineal aquí, sustituiremos 845 por Q de T y resolveremos por T. Entonces tendríamos 845. Es igual a 60 toneladas. ¿Más 5? Resta 5 en ambos lados que nos darían 840 es igual a 60 toneladas. Divide ambos lados entre 60. Entonces tenemos T es igual a 14. Recuerde, esto sería en horas. Se nos pide que escribamos nuestra respuesta como un par ordenado. Entonces el par ordenado sería paréntesis abiertos, T, que es 14, Q de 14, que es 845. Recuerde, como un par ordenado, la entrada siempre es la primera y la salida siempre es la segunda. O en este caso, T es el primero y Q de T es el segundo. Y ahora se nos pide que completemos la siguiente oración, después de usar la carretilla durante 14 horas. Habré movido todos los ladrillos al patio trasero. Espero que hayas encontrado esto útil.